ha hecho Jehová por nosotros. Y la fuente de alegría, la fuente de la gratitud tiene que ser en Dios, por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho. Qué privilegio es poder ver lo que el Señor ha hecho. Es evidente. Si me pusiera a hablar y dar agradecimiento y reconocer y todo lo demás, dejaría de decir lo más importante, que es lo de la palabra del Señor. Entonces, vamos con nuestro tema de hoy. Era una tarde de domingo, en un aposento alto en la ciudad de Jerusalén. Y algunos hombres judíos estaban muy atemorizados. Y la causa de su temor era que su maestro había sido ejecutado 3 días antes. Y ellos pensaban que les iba a tocar la misma suerte que su maestro. Las puertas estaban trancadas y ellos hablaban en voz baja. Y de repente, su maestro apareció entre ellos. Es que había resucitado de entre los muertos. Y para demostrar que su presencia no era ilusión, Jesús comió los alimentos que le ofrecieron, les mostró sus heridas y habló con ellos. Y en Lucas 24 leemos lo siguiente. Lucas 24 y resumo un poco de lo que acabo de decir. Voy a empezar en el versículo 37 de Lucas 24. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, porque versículo 36, Jesús se puso en medio de ellos, el que estaban seguros que se había muerto y no lo iban a volver a ver, y él se pone en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Versículo 37, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, yo estoy en el todavía. Me identifico con esto. Queriendo creer, pero vivo demasiadas veces en el todavía. Y cuán paciente es el Señor con quienes viven en el todavía. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Porque un espíritu no come. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, que es rico. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, Lucas 24, 44. Estas son las palabras que os hablé. Él se las había hablado, pero ellos se habían... Eso no ocurre en nuestros días, ¿no? Pero en ese tiempo, a veces lo que escuchaban se les olvidaba. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En los salmos... ¿Qué tienen que ver los salmos con Jesús? Pero él dice que los salmos hablan de él. En verdad, los salmos dan testimonio de Cristo. A mí me lo explicaron, pero yo soy como lento, como los discípulos. Los salmos dan testimonio de Cristo. Muchas gracias. Es que los salmos contienen expresiones que solo pueden haber sido dichas por el Señor Jesús. Exponen sus sentimientos más íntimos. Y vamos a estudiar en esta mañana el Salmo 2. Y les invito a mirar allí. Salmo 2. Los salmos en general hablan de Jesús. ¿Cuál es la primera palabra del primer salmo? Bienaventurado. O sea,
La Biblia es la buena noticia, el evangelio, que Dios ama a pecadores y escoge bendecir a quienes creen en Jesús. Entonces, en los Salmos tenemos el bendito bendiciendo. De Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto de lo alto. Y el Señor Jesús trajo gracia y verdad. Entonces, los salmos en general, como todas las escrituras, apuntan a Jesús. Pero de una forma muy particular, hay algunos salmos que se citan en el Nuevo Testamento con referencia al Señor Jesús. Y los llamamos los salmos mesiánicos, porque hay una conexión clarísima entre el Salmo y el Señor Jesús. Entonces el Salmo 2 es el primer salmo mesiánico, el primero de aquellos que se citan en el Nuevo Testamento con referencia al Señor Jesús. Salmo 2. Y lo voy a leer completico. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Se están rebelando contra el Señor. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados. Empieza en Salmo 1, bienaventurados. Termina en Salmo 2, bienaventurados. En el Nuevo Testamento, expresiones de este Salmo 2 se aplican 7 veces al Señor Jesús. En el libro de los Hechos, en Hebreos, en Apocalipsis, y vamos a mirar cada una de esas referencias. En el versículo 2 del Salmo 2, habla de una rebelión en contra del ungido, y esa palabra ungido en el hebreo es Mashiach, que suena como Mesías. Eso es lo que quiere decir. Su equivalente griego es Christos, el Cristo. Entonces estamos hablando aquí acerca de una rebelión en contra del Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. ¿Y qué hace Dios al respecto? En cada uno de los salmos hay un contexto inmediato. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, escritos por David, el rey David. Y hubo un contexto inmediato por lo que se escribe, lo que se describe en cada uno de los salmos. Y quizás en el Salmo 2, David lo escribió al encontrarse acechado por naciones enemigas. Eso ocurrió muchas veces. Leyendo los libros históricos, vemos que había una amenaza de afuera, se aliaban naciones en contra de Israel y Dios otorgaba la victoria en su gracia a Israel. Pero el Salmo 2, aparte de su contexto inmediato, yo sé que hay algo ahí, o tengo que levantar la pierna derecha, o no obstante su contexto inmediato. Y si ven que definitivamente esto me queda grande, ustedes lo manejan, porque la verdad. No obstante su contexto inmediato, el Salmo 2 también anticipa el rechazo del Mesías en su primera venida, así como el amotinamiento universal
que precederá la poderosa intervención del Hijo de Dios en su segunda venida. Realmente tenemos una vista panorámica en el Salmo capítulo 2. Cuando vemos que ante el rechazo Dios triunfa, Cristo, decimos, será reconocido por todos como soberano de los reinos del mundo. Se le entregarán todos los reinos de la tierra. Entonces es rechazado en su primera venida, pero Él regresa triunfante en su segunda venida. Y afirmamos entonces como título aquí, como gran verdad, que Cristo triunfa sobre toda oposición. Si miran en sus Biblias en Salmo capítulo 2, tendrán quizás un espacio entre el versículo 3 y el 4, entre el 6 y el 7, entre el 9 y el 10. Y se suele hablar de 4 estrofas en este salmo. Y aún de 4 interlocutores. Un interlocutor por estrofa. Y vamos a mirarlo con ese bosquejo en mente. Entonces, en los versículos 1 al 3, en la primera estrofa, los que hablan son las gentes, habla la gente. Es la primera intervención, versículo 1 al 3. Y en el versículo 1, el salmista acusa a las naciones de cometer una locura. Dice que ellos se amotinan y que piensan cosas vanas. Entonces, las naciones, la gente, los pueblos, podríamos decir, rechazan la autoridad. Quieren quitar de encima el yugo del Señor sobre ellos. El versículo 2 se refiere a los líderes del pueblo que formulan un plan para destronar a Dios y su ungido. ¿Cuáles son las cosas vanas que piensan? Versículo 2, se levantan reyes de la tierra, los poderosos, los príncipes, y se unen, tienen un propósito común, y el plan, los detalles de esa idea vana se encuentran en el versículo 3. Dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Voy a estar yendo al Nuevo Testamento unas cuantas veces mientras compartimos en esta mañana. Entonces les invito a dejar marcado el Salmo 2, pero vamos a Hechos capítulo 4. Hechos 4. Hechos 4. Si miramos desde unos versículos, desde el versículo, los primeros versículos del capítulo 4 describen una persecución en contra de los apóstoles. Luego Pedro se dirige al Sanedrín. Luego el Sanedrín prohíbe predicar en el nombre de Jesús. Y ahí están, según el versículo 13, Pedro y Juan. Y vamos desde el versículo 18. Y llamándolos, el Sanedrín llamando a los apóstoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No vayan a hablar acerca de Jesús, les dijeron. Versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Imagínense, ya era viejo, tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, versículo 23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, los suyos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Han escuchado esas frases antes? Son del Salmo 2. ¿Quién escribió el Salmo 2? David, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Versículo 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor
y contra su Cristo, contra el Mesías. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, o sea, todo el mundo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Voy a volver al Salmo 2. Pero refiriéndose allí a la pasión del Señor Jesús, su rechazo en su primera venida. Se reunieron e hicieron lo que Dios sabía y había determinado de antemano. Ese es el complot al cual se refiere anticipadamente Salmo 2, versículo 3. Entonces, el salmista, quizás hablando de un contexto inmediato, de una amenaza, de unas fuerzas extranjeras, pero además de eso, profetizan la crucifixión de Cristo, el rechazo de Jesús. Se unieron para romper las ligaduras que los ataban a Dios, Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Has conocido a alguien que ha rechazado a Dios? Que habiendo sabido de Dios dice, no quiero más. Entendemos, María Elena y yo, lo que es orar por los hijos y llorar por los hijos también, como escuchamos esta mañana. Quien rechaza la autoridad de Dios sobre su vida, dice de las cosas de Dios, ¡qué fastidio es esto! No, esto es muy complicado, esto es muy anticuado. ¿Cómo pueden creer ustedes esas cosas? ¿Qué es lo que más te fastidia a ti? ¿Sabes lo que es sentir fastidio? Para algunos quizás las filas para subir al Transmilenio son fastidiosas. Quizás hacer una fila para pagar los servicios. Recuerdo un buen amigo mío, cuyo nombre es Sergio, cuando me dijo hace unos años que había ido a pagar unos servicios en el banco y le dijeron, siga por aquí a la fila preferencial, ¿verdad? Eso fue hace un tiempito. Y ahora decimos, uy, qué bueno que hay fila preferencial, ¿no? Hay cosas que nos fastidian, pero qué terrible sentir fastidio hacia aquel que es el Todopoderoso y querer romper sus ligaduras. Está equivocado, está lleno de ideas vanas quien rehúsa darle a Dios pleno control de su vida. El mundo está enemistado con Dios. Todos tratan de escaparse del control de Dios. Todos tratan de salirse con las suyas. Se creen más listos que el creador y sustentador del universo. Imagínense, qué ridiculez es esa. Intentan evadir el sometimiento a aquel que los amó y entregó su vida para rescatarles. ¿Hay cosas vanas en tu vida? ¿Has sometido cada área de tu vida al control de Jesucristo o estás en rebelión abierta contra Él? Recuerda que rehusar tomar una decisión a favor de Cristo es igual a rechazar su autoridad. Pilas con pensar cosas vanas. ¿Es evidente el control de Jesús sobre cada área de tu vida? No pierdas el tiempo pensando en cosas vanas. Y hablo sin duda a personas quienes todavía viven en vanidad, han rechazado a Jesús. Pero también hablo a personas esta mañana como yo, que han sido librados de la esclavitud al pecado. Personas que, como en el Salmo 1, meditan en la ley de Dios. Personas que han dejado atrás las cosas vanas. Que les gusta pasar tiempo con el Señor. En vez de tratar de romper las ligaduras de Dios, consideran que el yugo que llevan es fácil y la carga ligera. Gracias a Dios por ser transformados de enemigos de Dios
amigos suyos, de dejar atrás cosas vanas. Debe haber una clara diferencia entre la vida de un creyente y la vida de quien no conoce personalmente a Jesús. Pero confieso que aún lucho con esto de las ideas vanas. ¿En qué pensaste tú al despertarte hoy? ¿Pensaste en la gloria de Dios y el privilegio de congregarte, o dijiste, ay, tan pronto el domingo, parece que fuera ayer que fue domingo? ¿Ves tus dificultades a través del lente de la capacidad de Dios? ¿O consideras que tus problemas son insuperables? ¿Consideras demasiado difícil lo que Dios te pide? ¿O dices, en las fuerzas de Dios lo puedo hacer? A lo largo del día tienes comunión con Él. ¿Controla Dios tu forma de pensar, de hablar, de actuar, de vestir? ¿Controla Dios el uso de tu tiempo y demás recursos? ¿Controla Dios la forma en la cual reaccionas a circunstancias no esperadas? Entonces yo miro los versículos 1 al 3 y pienso en familiares que no conocen a Cristo. Pienso en vecinos que rechazan la autoridad de Cristo. Pero también tomo como advertencia en esa primera estrofa que es muy fácil dejarme llevar por ideas vanas. Debo identificar mis pensamientos, porque mi lucha empieza por mis pensamientos. ¿Qué pensamientos vanos tengo? Los cuales debo rechazar, los cuales debo someter a la autoridad del Señor Jesús. Se me ocurren muchísimas cosas, pero debo preguntar, debo filtrar mis ideas a través de la palabra de Dios. Ojo con las cosas vanas. Ojo con tener la actitud de quienes dicen qué fastidio son las cosas de Dios. Y si por la gracia de Dios ya no estás en rebeldía abierta con Dios, es por pura gracia de Él, no porque seamos mejores que nadie más. En la primera sección habla la gente con palabras de rechazo. Luego, versículos 4 a 6, propongo que quien habla es el Padre, ciertamente habla el Señor. Qué bueno es aprender paciencia. Yo lo necesito. Gracias a Dios por circunstancias que dejan ver que uno realmente no tiene el control. Tengo el control, pero no tengo el control. Él tiene el control. Llegamos a la segunda estrofa, versículos 4 al 6, donde bien podría ser que quien habla es el Padre. Y la palabra clave para la segunda intervención que le he puesto aquí es soberanía. O sea, habla uno con autoridad, uno que le está respondiendo a los líderes, a los príncipes, a los reyes de la tierra, a los que piensan cosas vanas. Quien habla es el que mora en los cielos. Dice que Dios se ríe, versículo 4, habla, versículo 5, y versículo 6 establece. O sea, este es el que está encargado de las cosas, el verdadero soberano. Es ridículo declararle la guerra a Dios. Dios se ríe no porque se complazca en destruir al impío. Dios se ríe porque sabe que viene el día de su victoria. El día cuando frustrará toda oposición contra Él. Por eso se ríe. Es reírse con esa seguridad de decir, si supieras cuánto te amo, si supieras cuánto cuesta rebelarte contra mí. No es una risa de burla, sino una risa de decir, cuánto quisiera que hubieras aceptado mi oferta de salvación. Se ríe. Luego, versículo 5, habla. Es grato cuando Dios habla con gracia, pero terrible cuando habla con furor, versículo 5. Y aquí se refiere
a que Él hable con furor. No es cosa liviana, es cosa seria. Qué terrible es cuando habla con furor. Y quien rehúsa escuchar a Dios hablar con gracia tendrá que escucharlo, tendrá que oírlo en juicio. Y la matanza de Dios con las naciones, la rebeldía a la cual hace referencia los primeros versículos, culminará cuando Dios, versículo 6, establezca su rey en Sión, coloque a su rey. Y el rey es un descendiente de David. Pensábamos en eso durante el tiempo de la cena esta mañana. Es el más grande hijo de David, el Señor Jesús, que ocupa el trono de su padre, David. Y lo ocupa, ese rey es puesto, rige, gobierna desde, versículo 6, Sión, el santo monte. Históricamente David estableció su reino en Jerusalén, 2 Samuel 5. Pero proféticamente, Sión será la capital religiosa y política del Mesías cuando establezca su autoridad suprema sobre el mundo. En Hebreos capítulo 12, no voy a leer esos versículos. Entonces el Padre Dios se ríe, habla, establece. Luego coloca sobre el monte Sión a el rey, a su hijo. Y Hebreos capítulo 12 habla de dos montes. Habla del monte Sinaí, que infunde temor, y el monte Sión, dice, al cual han llegado los creyentes. Y proféticamente Sión es la capital del gobierno de Dios. Hay un Sión presente, espiritual, al cual han llegado los creyentes. Ustedes se han acercado allí, dice el autor a los Hebreos, capítulo 12. Sión es símbolo de la gracia de Cristo, en contraste con el temor que produce el monte Sinaí. ¿Vives sobre ese monte? ¿Te sometes a la dirección del Mesías? Dios ha puesto su rey sobre Sión. Hay gozo en conocerle, hay gozo en vivir para Él, hay gozo en pensar, hablar y actuar como Él, ser conformados a la imagen de su Hijo, como dice Romanos 8:29. Sí, es cierto, hay mucho por lo cual preocuparse. Es difícil vivir en santidad. Ninguno es tan recto como quisiera ser. Gente alrededor nuestro parece alejarse cada vez más de Dios. Y es deprimente la falta de crecimiento entre los creyentes. Pero el Rey está en su trono. Y aún ofrece gracia a inconversos y a salvos. ¿Alguno de ustedes sabe de alguien que hace poco entregó su vida al Señor? ¿Has escuchado? ¿Conoces a alguien que hace poco creyó en Jesús como su Salvador y Señor? ¿Conoces a alguien? Me indican sus miradas y el movimiento de la cabeza que algunos de ustedes sí. Si eso ha ocurrido es solo por la gracia de Dios. Es porque el Hijo de Dios se está moviendo, el Espíritu de Dios se está moviendo. ¿Has visto crecimiento en algún creyente confrontado con su pecado y que lo abandona y sigue al Señor? Si es así, es solo porque Dios no ha perdido el control de las cosas. No te desesperes. Cantamos el himno Sublime Gracia y el autor de ese himno había sido un traficante de esclavos, Juan Newton. Y un amigo una vez se acercó a Juan Newton y le dijo, no, es que estoy muy desanimado porque nuestro amigo, se lo nombró, está indiferente al Evangelio. Y me parece que ya no hay esperanza para él. Y Juan Newton sabiamente respondió, desde que Dios me salvó a mí,
no veo como imposible la salvación de nadie. Dios obra. Aún está disponible su gracia. El Rey está en Sión. Habló primero la gente, versículos 1 al 3. Y la gente habló con palabras de rechazo. Luego habló el Padre, versículos 4 al 6, para poner al Rey en Sión. Y la tercera estrofa del Salmo, versículos 7 al 9, en su contexto inmediato, describe el pacto de Dios con David. También se habló de eso en el tiempo de la cena. A David se le prometió un nombre grande, una relación de hijo con el Señor, se le prometió una descendencia perdurable. Pero, no obstante el contexto inmediato, al leer los versículos 7 al 9, parece que se estuviera escuchando la voz del Hijo. La tercera intervención, versículos 7 al 9, parece estar hablando el Hijo. Y busco una palabra clave y pienso en poderío, podría ser autoridad. El versículo 7 se cita en Hechos 13. Nuevamente al Nuevo Testamento, Hechos 13. Ya vimos Hechos 4, ahora en Hechos 13. Pablo está predicando acerca de la justificación por la fe en Antioquía de Pisidia. Y vamos a empezar desde el versículo 27. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, hablando de Jesús. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La primera cita en Hechos 4 del Salmo 2, refiriéndose a su crucifixión. Esta segunda cita en Hechos 13:33, refiriéndose a su resurrección. Vaya que los salmos dan testimonio de Cristo. Hechos 13:33 es la única vez en el Nuevo Testamento que un salmo se cita por número. El segundo salmo, el Salmo 2. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero también se cita el versículo 7 del Salmo 2 en Hebreos capítulo 1. Entre otros, Daniel Sebastián leyó Hebreos 1:5. Y leíamos esto, meditábamos en esto durante el tiempo de la cena. Hablando del Señor Jesús, nos compartieron hermanos acerca de que es la expresión definitiva de Dios, la forma en la cual Dios se ha expresado en estos últimos tiempos. Y el autor a los Hebreos está hablando de la superioridad del Señor Jesús, sus excelencias. Y dice el versículo 4, hablando de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Y la idea es, a ninguno le dijo lo que viene a continuación. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 2:7. Entonces, prueba la superioridad de Jesús a los ángeles citando
el Salmo 2:7. Y un poquito más adelante, en Hebreos capítulo 5, hablando del oficio del sumo sacerdote en los primeros versículos de Hebreos capítulo 5, versículo 4, nadie toma para sí esta honra, la de ser un sacerdote, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces Salmo 2:7 se cita 3 veces en el Nuevo Testamento, claramente con referencia al Señor Jesús. Ahora, cuando escuchamos esto de que Jesús fue engendrado, puede causarnos cierta incomodidad, pero ¿cómo así que fue engendrado? Porque eso parece indicar que tuvo un principio, y sabemos que el Hijo de Dios siempre ha existido, la segunda persona de la Trinidad. ¿Cómo fue engendrado Jesús, el Hijo de Dios? Cristo no comenzó a ser Hijo de Dios cuando nació en Belén, ya era Hijo de Dios desde la eternidad, pero fue manifestado en el mundo. Estamos hablando de su encarnación. Hemos hablado ya de su crucifixión, de su resurrección, y hablamos ahora de su encarnación. Fue manifestado en el mundo como Hijo de Dios mediante su encarnación. También sabemos que fue manifestado como Hijo de Dios por su resurrección. En cada punto de su ministerio se dejaba ver, este no era un hombre cualquiera. Seguramente este es el Hijo de Dios. ¡Qué gran misterio! Jesús, nacido en Belén a la Virgen María, es Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, fue la voz que se escuchó del cielo en su bautismo. Es también el Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es único, es diferente a los demás. Eso enfatiza su deidad. El Hijo unigénito, único, diferente, como ningún otro. Es uno mismo con el Padre. Como primogénito, es primero entre muchos hermanos. Y eso enfatiza su humanidad. Es el unigénito, el único, enfatiza su deidad. Es el primogénito, enfatiza su humanidad, el primero entre muchos. Siendo hijo, Cristo es, y vuelvo al Salmo 2, Cristo es heredero. Dice el versículo 8 del Salmo 2, pídeme. Parece que el Hijo está recordando o mencionando la promesa hecha a él por el Padre. Jehová me ha dicho, versículo 7, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y versículo 8, pídeme y te daré por herencia las naciones. Siendo hijo, Cristo es heredero. ¿Qué quiere decir eso? Un día el Señor Jesús tomará pleno control de su reino, teniendo a las naciones que se han rebelado contra él, los príncipes, los reyes de los versículos 1 y 2. Tendrá el Señor Jesús a las naciones, o las recibirá por heredad, y a los confines de la tierra por posesión. Y para obtener esas cosas, el Señor solo tiene que pedirlas, cosa que hará cuando su iglesia esté en el cielo y Él tome el libro de los 7 sellos de la diestra del que está en el trono. Cristo regresará a la tierra y la conquistará con poder. El versículo 9 del Salmo 2 describe el gobierno del Señor Jesús. Describe a Cristo gobernando con vara de hierro. Vara de hierro. El hierro es duro, ¿verdad? Y una vara de hierro, cuando se usa para golpear a alguien, nos parece que le dolería a alguien. Tendría un impacto sobre su vida, ¿verdad?
Si pensamos en el Salmo 23, el Señor usa el cayado del pastor para sus ovejas, tiernamente las dirige. Pero también nos dicen las Escrituras que Él usa la vara de hierro para quienes se le oponen. Miremos en Apocalipsis 2. Habla de el Señor Jesús compartiendo su autoridad con los que vencen, los que están con Él. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis 2. El Señor está hablando a la iglesia de Tiatira y versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Se le permitirá gobernar con él. Muchas gracias, qué bendición. Versículo 26 de Apocalipsis 2. Al que venciere, está hablando el Señor Jesús, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. El Señor diciendo: he recibido la autoridad de mi Padre para controlar, para regir a las naciones con vara de hierro. Y usaré esa autoridad. Y el versículo 26 dice que tendrán esa autoridad conmigo los que vencen, los que se someten a mí. Vemos esa misma expresión de la vara de hierro en Apocalipsis 12:5, refiriéndose al Hijo varón, al Señor Jesús en esta batalla entre Dios y Satanás. Y la mujer, versículo 5 de Apocalipsis 12, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, uno rigiendo a las naciones con vara de hierro. Y también esa misma expresión en Apocalipsis 19:15. Hablando de la segunda venida de Cristo en gloria. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Nadie más puede gobernar a las naciones con esa clase de autoridad, sino el Señor Jesús. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces en el Salmo 2, y vuelvo al Salmo 2, hemos tenido al Mesías rechazado en su crucifixión, triunfando en su resurrección y su triunfo definitivo en su segunda venida. De todo eso se nos habla en el Salmo 2. Los salmos dan testimonio de Cristo. La tercera sección del Salmo, estos versículos 7 al 9, ofrecen un panorama desde la primera venida del Señor hasta la segunda venida. Llegamos a la cuarta estrofa. Habló primero la gente rechazando la autoridad del ungido de Dios. Luego intervino el Padre colocando al Mesías en Sión. Luego el Hijo se refirió a su reinado. Y en la cuarta estrofa habla a alguien que está aplicando la palabra de Dios a las vidas de las personas. Y bien podría ser el Espíritu Santo quien habla en la última estrofa del Salmo. La palabra, si ve, yo no puedo hacer dos cosas al tiempo. Listo, eso fue lo de la tercera estrofa. Ahora vamos con la cuarta estrofa. Bien podría ser el Espíritu Santo quien habla con palabras de exhortación, de instrucción. Hay 5 imperativos entre los versículos 10 y 12. Miren eso. Sean prudentes. Admitan amonestación.
Sirvan al Señor. Algunas versiones dicen adoren al Señor, porque el servicio y la adoración están relacionados. Alégrense con temblor y honren al Hijo. ¿Sí ven esas 5 instrucciones? Imperativos, mandatos. Sean prudentes, admitan amonestación, sirvan al Señor, alégrense con temblor y honren al Hijo. Impacta que Dios siga llamando al arrepentimiento a quienes no parecen tener interés en asuntos espirituales. O sea, a estos, si miramos los primeros versículos, a estas gentes, a estos pueblos que piensan cosas vanas, que se amotinan, a estos reyes, a estos príncipes que buscan romper las ligaduras de Cristo. Vuelve ahora, después de haber hablado de la obra del Señor, y le dice: no sean rebeldes, vuelvan a mí. ¿Qué ejemplo? Si Dios no se da por vencido con ellos, tampoco debo hacerlo yo. En vez de desesperarme ante la aparente falta de sensibilidad espiritual de quienes me rodean, debo buscar que Dios sea glorificado en este tiempo de enormes dificultades. Debo someterme a Dios y servirle. Debo hacer lo que manda allí: ser prudente, admitir amonestación, servir a Jehová con temor, alegrarme con temblor y honrar al Hijo. Se les aconseja a los rebeldes que se sometan al Hijo de Dios, no sea que se enoje y los destruya. O sea, siempre hay mensajes aquí para quienes le conocen y para quienes no. Yo no temo la destrucción porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero igual tiendo a vagar, tiendo a pensar cosas vanas. Entonces debo tomar en serio estas advertencias, no porque temo la condenación, sino porque no quiero deshonrar al que me amó y entregó su vida por mí. Se les aconseja a los rebeldes que se sometan al Hijo de Dios, porque los que se rebelan definitivamente, los que rehúsan someterse a Él, los destruirá. ¿Por cuál camino vas tú? ¿Cuál es la senda que tú sigues? Dice el versículo 12: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es perdición. Jesús es el camino correcto. El que está en el camino que es Jesús se aparta del camino de pecadores. Salmo 1:1. Jehová conoce el camino de los justos, dice Salmo 1:6. ¿Por cuál vía andas tú? ¿La que lleva a la perdición? ¿O estás con el que es el camino, la verdad y la vida? Si no estás siguiendo al que es el camino, cámbiate de vía. Si eres creyente, pon más cuidado al camino por el que vas. Presta servicio con temor y reverencia. Sométete a Dios y exalta a tu Señor. Recuerda que el temor a Dios no quita que disfrutes de tu privilegiada posición como hijo suyo. Expresa tu alegría de forma santa y reverente. Honra al Hijo, versículo 12. Necesitamos su gracia en cada momento y circunstancia a fin de hacer las cosas como Él manda. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 11, lo voy a citar, pero lo puedes mirar si llegas allí. Se refiere a los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellas. Habla el contexto allí de que los profetas escribían lo que Dios les mandaba decir, pero no tenían en claro esto de los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sufrimientos seguido por gloria. El Mesías rechazado es y será
el Mesías reinante. La única esperanza para el pecador está en someterse a Cristo, en confiar en Él como el único medio de salvación. No hay paz para los que no confían en el Señor. Pero para quienes le honran, se humillan ante Él, se someten a Él. Miren el versículo 12. Bienaventurados algunos de los que en Él confían. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dice otra versión, bienaventurados los que en Él buscan refugio, los que le reciben, los que creen en Él. Cuán grande es ser atraído por la gracia de Dios a depositar la fe en la obra de Jesús como pago suficiente para los pecados. Porque es solo por gracia que podemos ser salvos. No es por obras que nosotros hayamos hecho. Cuán grande es el privilegio de andar con Él, de crecer en Él. Solo estando en el Hijo se puede estar protegido de la ira de Dios. Cristo es el único sitio seguro para ti. Esconderse de Él, apartarse de Él, significa juicio. Pero esconderse en Él, si alguno está en Cristo, eso produce seguridad ahora y por toda la eternidad. Entonces en el Salmo 12 nos habla de Cristo, de lo terrible que es rechazarlo, de la gran bendición que es conocerle y aceptarle y andar con Él. Los discípulos desanimados que estaban ese domingo por la tarde en un aposento alto no lo captaron. Les parecía que lo que habían vivido en los últimos 3 años se había perdido, que no había valido la pena. ¿Has actuado a ti así? ¿Has pasado por alguna etapa quizás ahora donde dices, yo no sé si esto vale la pena, esto es mucho más difícil de lo que yo pensaba? Necesitas una perspectiva renovada de lo que es el plan de Dios, de comienzo hasta el fin. Necesitas recordar cómo termina la película. No actúes como si fueras de un equipo derrotado, perdedor. Como si no importara si vivimos para Dios o hacemos lo que se nos viene en gana. Sí importa. Conocerle a Él es lo mejor y andar con Él es lo mejor. El Mesías que fue rechazado es y para siempre será el Mesías que reina. Debemos conocerle mejor y depender más de Él. Caminemos hoy y todos los días con el victorioso ungido de Dios. Vivamos en sus fuerzas, vivamos para su gloria. Esa es la verdadera victoria. Vamos a orar. Dios, tú conoces cada una de nuestras vidas. Sabes con qué luchamos. Sabes en lo que creemos de verdad. Y Padre, sabemos que las gentes piensan cosas vanas. Y gracias damos los que hemos sido librados de esas cosas vanas. Anhelamos que más personas sean rescatadas de su vana manera de vivir y trasladadas al reino de tu amado Hijo. Y que los que hemos sido rescatados de esa forma, perdónanos por pensar cosas vanas, por perder el tiempo en cosas que no son ciertas, que no hacen sino deprimir y hacer que alejemos la vista del que es el verdadero. Gracias, Padre, por establecer a tu Hijo en Sión. Gracias porque Él es el Rey. El Rey que ocupará aún más de lleno el espacio. Será más notorio su gobierno. Pronto, aguardamos ese día.
Gracias por la bendición, la bienaventuranza de conocer a Jesús y andar con Él. Y gracias por exponernos este panorama a través del Salmo 2. Cuán bueno eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.